Hola, mi nombre es Jorge Villagrán y hoy les quiero platicar sobre los diferentes tipos de catéter. Empezando por el catéter periférico, tenemos que el catéter periférico es un dispositivo que se inserta en venas pequeñas en venas de pequeño calibre, como las de las extremidades superiores e inferiores. Regularmente se ponen en la mano, por ejemplo, se llegan a poner aquí o muchas veces por aquí, por el antebrazo. Ok, en pediatría estas venas suelen ser más delicadas, con un menor diámetro y más fragilidad, lo que incrementa el riesgo de complicaciones como alguna flebitis, una extravasación o alguna infección. Las indicaciones de estos catéteres van a ser para administrar soluciones intravenosas simples, administrar medicamentos de bajo riesgo, una duración de una terapia corta y toma de muestras. La toma de muestras se va a realizar cuando nosotros insertemos el catéter por primera vez para no estar manipulando demasiado al paciente porque eso lo lastima. Los cuidados. Vamos a tener que la inserción del catéter vamos a seleccionar un sitio. En neonatos consideramos el cuero cabelludo o venas umbilicales como sitios alternativos a las extremidades que no son viables. Tenemos que evitar áreas de flexión como los pliegues, a menos que sean inevitables, ya que el movimiento puede causar desplazamiento o una flebitis. En algunos casos, si se complica, tenemos que utilizar dispositivos de ultrasonido como el localizador de venas, que muchas instituciones lo manejan. Y la técnica de inserción, tenemos que emplear una técnica estéril, rigurosa, con guantes estériles y campo quirúrgico pequeño. Esto suele ser muy empírico porque realmente sí utilizamos una técnica estéril, pero por la velocidad en la que tenemos que trabajar con varios pacientes, no nos da tiempo de ser tan estériles, por así decirlo. Bueno, un ejemplo, yo improvisé muy rápidamente una mano con un guante, ¿ok? Con un guante y un agua. Y el catéter va a ser un lápiz. Para explicarles más o menos cómo es la inserción de un catéter. Nosotros vamos a localizar la vena y vamos a colocar una ligadura para hacer más visibles las venas. Ok, ya una vez localizada la vena, tenemos que hacer una asepsia con alguna técnica. En este caso yo utilizo el centro a la periferia. Y una vez que ya tenemos localizada la vena y tenemos ya el catéter, primero lo vamos a medir con el bisel hacia arriba. Aquí lo voy a hacer un poco hacia el revés porque si no, no se entiende. Y vamos a insertar a 15 grados y justamente cuando entremos en vena ya bajamos a 0. Y así nos tiene que dar un retorno y ya podemos conectar la solución. Y antes de conectar la solución, si se requiere, tomamos una muestra. Para la fijación y la estabilización vamos a utilizar apósitos transparentes semipermeables como es el Tegaderm. Y en niños activos considerar fijadores adicionales como algún vendaje elástico. Ok, el mantenimiento del catéter vamos a tener que tomar en cuenta la caducidad, que va a ser de 72 horas, tanto del catéter como del equipo normogotero. Ok, tenemos que tener una revisión constante del goteo para ver si no estamos excediendo o nos estamos disminuyendo de la cantidad que debemos pasar. Bueno, pasando con el catéter central de inserción periférica. Este es un dispositivo largo y delgado, insertado a través de venas periféricas, generalmente puede ser la basílica, cefálica o braquial, y avanzando hasta la vena cava superior. Es ideal para terapias prolongadas e infusiones de líquidos hiperosmorales y vesicantes. ¿Okay? La indicación va a ser para nutrición parenteral total o una NPT, una infusión prolongada de medicamentos o un monitoreo central para medir la presión venosa central en pacientes críticos. Los cuidados, tenemos que tener una buena preparación del paciente, una confirmación por el equipo de radiología. Ok, la inserción en este caso la realizan los médicos. Ok, nosotros nos vamos a encargar solamente de la limpieza y el cuidado del mismo. Bueno, para la limpieza en este caso va a ser un poco diferente porque aquí sí tenemos que ser 100% estériles. Tenemos que utilizar clorexidina con técnica de fricción vigorosa durante al menos unos 30 segundos. Y tenemos que cambiar el apósito transparente alrededor de 3 a 7 días. Depende de la institución y depende del material que se encuentre. Ok, el lavado del catéter lo tenemos que hacer con una técnica, ya sea con iodopovidona, clorexidina y alcohol. También va a depender mucho de la institución y las normativas que contengan. De igual forma, vamos a tomar un ejemplo. Esta es la piel del paciente. Nosotros vamos a utilizar la clorexidina y vamos a hacer una presión que no sea tan dolorosa al paciente, pero tenemos que hacer una presión para limpiar.
Ok, esto lo vamos a hacer en al menos 3 repeticiones, por así decirlo, para que me entiendan fácil. Y tenemos que esperar a que seque esa clorhexidina. En este caso, para volver a fijarlo, muchas veces utilizamos Tegaderm o apósitos transparentes semipermeables que en el centro contienen un cubito, un plastiquito, por así decirlo, se ve como plástico, se ve como gelatina, que es clorhexidina, y esto nos ayuda a mantener limpio y estéril esa zona. Ok. Y bueno, por último, el catéter venoso central. Este va a ser un dispositivo de acceso vascular que se inserta directamente en una vena central. Puede ser la subclavia, la yugular interna o la femoral. Su uso en pediatría está indicado principalmente en pacientes muy críticos o con necesidades de un tratamiento muy avanzado. ¿Okay? Las indicaciones para este catéter van a ser una terapia prolongada, un monitoreo continuo o una hemodiálisis o aferesis. Los cuidados vamos a tener que tiene que ser una inserción y una técnica estéril. Por lo regular se inserta en quirófano, ¿ok? Se programa un quirófano y se realiza una cirugía para insertar este catéter. Tenemos que tener una prevención de infecciones y una curación constante de cada tercer día, cada 3 a 7 días, ¿ok? Es la misma técnica que la que les expliqué a muy grandes rasgos anteriormente. Bueno, para una técnica posteriormente para su retiro, lo retiran los médicos y esto es ya consideración del médico. Muchas veces solo lo retiran y mantienen presionado como si nosotros retiráramos un catéter periférico y mantenemos presionado para que deje de sangrar. Es lo mismo aquí, pero muchos doctores prefieren no hacerlo y colocarle un punto al paciente, que es un poco más abrasivo. Realmente, comentándolo con algunos doctores, me comentan que realmente simplemente con presionar un momento es más que suficiente. Bueno, esto es los catéteres y los cuidados que nosotros debemos tener como enfermería, sobre todo en el tema de pediatría. Hay que tomar en cuenta que en pediatría los pacientes son pacientes muy ansiosos, muy nerviosos, con miedo, porque no están tan familiarizados o no entienden el ambiente en el que están actualmente. Okay. Esto nos puede complicar con algunos movimientos, algunos pataleos, y esto puede hacer que tanto los catéteres se muevan, se rompan o tengamos que estar colocándolos constantemente, y este es un daño al paciente. ¿Okay? Todo esto lo tenemos que tener muy en cuenta y tenemos que tener una preparación tanto para saber colocar los catéteres, cuidarlos, hacerles una higiene adecuada, como para manejarlos en pediatría. Bueno, les repito, mi nombre es Jorge Villagrán. Esto fue los catéteres y los cuidados. Muchas gracias.